Vamos directamente a la palabra, a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos a prepararnos para recibir, abrir nuestros corazones para poder ver lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Te doy gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque en cada momento podemos ver tu mano de cuidado, de provisión sobre nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana para estudiar tu palabra. Permite que tu palabra pueda transformar nuestra vida y que podamos nosotros ser de bendición a través de esta lectura, Dios. Tú toca el corazón de cada persona, habla lo que necesitan y que a través del día de hoy esta palabra podamos ir transformados completamente de este lugar. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo en el libro de Marcos este caminar con Jesús. Desde que hemos visto cómo ha mostrado su poder, su autoridad, donde Él ha estado enseñando que Él es el Hijo de Dios. En todo momento vimos señales, vimos milagros, vimos diferentes momentos muy especiales donde Jesús pues muestra realmente el propósito. Tanto así que en 3 ocasiones lo vimos que Jesús sabe que tiene un propósito en el cual Él ha venido. Y Él era dar su vida por amor y en rescate de cada uno de nosotros. Entonces, es Jesús en todo momento mostrando al propósito por el cual ha venido a esta tierra. Y entonces la semana pasada estuvimos viendo que ya empieza a haber un complot para poder atraparlo, para poder aprenderlo. Y están cerca de los días de la Pascua. Y la semana pasada vimos cómo una mujer llega a ungir a Jesús, llega a Betania para ungir a Jesús. Y Jesús mismo lo dice, que lo ha preparado para su cuerpo, para la sepultura, para su muerte. Y vimos algo importante, como una mujer está dispuesta a derramar su vida completamente, como un simbolismo al quebrar ese alabastro, ese perfume tan costoso, solamente por Jesús. Y fue lo que vimos la semana pasada. Qué importante es que aprendamos a derramar completamente nuestra vida, a entregar nuestra vida completamente por Jesús, sabiendo que Él es alguien o es lo mejor que nos puede pasar. Él vino a dar su vida por nosotros, y la mejor manera que nosotros podemos responder a eso es entregándonos completamente hacia Él. El día de hoy estaremos viendo 3 cosas más en relación al momento en que Él lo van a aprender. Y al momento que lo van a aprender, hay diferentes situaciones, porque lo va a entregar un hombre que es parte de su equipo, parte de lo que es su círculo de confianza. Y el día de hoy, a través de esta lectura, aunque nos vamos a ver también un poquito a lo mejor en Lucas para tomar un poquito más de referencia, pero veremos cómo hay un hombre que va a entregarlo. Y creo que es una manera de poder aprender cómo aún alguien que está cerca de Jesús de repente puede traicionarlo. Y nosotros pudiéramos tener una línea muy parecida a la de Judas, porque es más fácil de repente apuntar, señalar, pero es importante que podamos reflejarnos o podamos ver si nosotros tenemos la misma actitud o completamente somos diferentes. Dice Marcos capítulo 14 versículo 10. A partir de ahí vamos a ver el día de hoy. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sí? Entonces,
¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una persona que es Judas, un hombre que era uno de los 12, que Jesús había escogido, que había llamado para que pudiera estar con él en su ministerio. Este hombre, Judas, había caminado por 3 años con Jesús. No solamente una semana, no unos instantes, sino que han sido 3 años. Incluso él tenía una función específica, que él era el tesorero. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de eso? Como cuando la mujer quiebra el alabastro y que era un perfume tan costoso, leíamos que decía: ¿por qué no se dio a los pobres? Y ahí nos da una explicación. Juan nos lo dice: porque él tomaba de la bolsa de Jesús. O sea, en otras palabras, a él robaba y tomaba lo que era de Jesús. Entonces este hombre, Judas, va con los principales sacerdotes, los religiosos, para poder entregarle a Jesús. Y ellos se ponen contentos porque estaban buscando cómo prenderle. ¿Se acuerdan que ellos decían: no delante de la gente, no vaya a ser que la gente se va a levantar contra nosotros? Pero ellos estaban buscando cómo poder aprender a Jesús. No vamos a ir para allá, pero en Mateo 26:15, él les dijo: ¿qué me darán si yo se los entrego? O sea, este Judas va con los sacerdotes y le dicen: si yo te entrego a Jesús, ¿qué me vas a dar? Y ellos le dijeron que le iban a dar 30 piezas de plata. Y eso es interesante porque vemos a un hombre que está dispuesto a entregar a Jesús por dinero, cambiar a Jesús por dinero. La Biblia no nos dice cuál fue el motivo. Si nos pusiéramos a pensar y a preguntar: ¿por qué lo entregó? ¿Por qué entregó Judas a Jesús? No encontraríamos alguna situación que la misma palabra nos refleje. Tendríamos que ir pensando: pues nunca entregó su vida a Dios, él no estaba de acuerdo, o no sé, diferentes cosas que pudiéramos nosotros pensar. Pero Mateo me ayuda a entender que quizás una motivación para él fue el dinero. Y cualquiera de aquí pudiéramos decir: ¿cómo un hombre puede entregar a Jesús por dinero? ¿Cómo puede alguien cambiar a Jesús por dinero? Pero muchas veces quizás nosotros lo hemos llegado a hacer cuando pensamos que en vez de venir a la iglesia e irme a trabajar para ganarme un tiempo extra o para ganarme un dinerito extra, puede ser mejor para nuestra vida. Entonces muchas veces alguien lo ha hecho quizás sin darse cuenta cómo cambiar las cosas de Dios por dinero. Ahora, en otro evangelio me dice que Satanás entró en Judas, ¿sí? Y cuando la Biblia me muestra que Satanás entró en Judas, bueno, no quiere decir que Judas estaba poseído o estaba endemoniado, sino la idea clara simplemente es que Satanás o llenó su corazón, o lo motivó, o lo llevó a que él tomara esta decisión. Pero yo quisiera tocar un poquito el tema acerca de este personaje que es Satanás. ¿Quién es Satanás? Porque ya vimos quién es Judas, ¿sí? Ahora, ¿quién es Satanás? Satanás, la Biblia nos muestra que se le conoce también como la serpiente antigua. Esa serpiente que estaba desde el inicio, que Adán y a Eva los engañó, los llevó a no obedecer lo que Dios le había dicho. Este Satanás, que también se le conoce como el diablo, es el ángel caído. Y tenemos que aprender algo nosotros. Satanás es un ángel creado por Dios. Satanás no es el opuesto a Dios. Porque a veces nos dicen así: hay luz, hay tinieblas, hay bien, hay mal, hay Dios y el opuesto es Satanás. No, así no es. Tengo que entender que Satanás es un ser creado, así como nosotros, por Dios.
que tiene un poder que Dios le ha otorgado, pero importantísimo, ¿sí? No hay Satanás, como a veces se nos dice, es que en las esferas espirituales están los demonios y están con los ángeles peleando, y de repente se nos muestra una imagen donde está Satanás y Dios luchando batallas en los cielos. La Biblia no me dice eso. Yo sé que en Daniel hay un pasaje, pero no me está hablando de una condición donde estén luchando constantemente, porque esa idea puede llevar a pensar y a creer que Satanás es igual que Dios, o que tiene el mismo poder y están luchando constantemente. Y la Biblia no me enseña esto, al contrario. Si tú lees el libro de Job, te das cuenta que un día está Dios ahí y vienen todos a rendirle cuenta delante de Dios, y dentro de los que vienen a rendirle cuentas, ¿quién está? Satanás. Tanto así que Dios le dice: ¿dónde andabas? Y él dice: pues por andar en la tierra y rodeando por ella, o sea, haciendo mi trabajo. Y Dios empieza a decirle: oye, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y Satanás le dice: pues sí, pero tú le has puesto un cuidado, un cerco, y yo no lo puedo tocar. Y entonces Dios dice: bueno, tócale. Y empieza uno, que no voy a ahorita hablar de Job, pero lo que yo quiero que veas es que no es que Satanás tiene un poder y constantemente está peleando y luchando con Dios. No, Dios es todopoderoso, y aún Satanás está sujeto a Dios. En un momento Jesús le va a decir, y voy a mencionarlo un poquito más adelante, Jesús le va a decir a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo le di permiso. Pero muchas veces pensamos que Satanás tiene el control, la autoridad, y tengo que entender: Satanás no es omnipotente. Otra es, Satanás no es omnipresente, porque en todas las cosas le echamos la culpa al diablo. Es que me caí, ¿qué fue? No, es que me metió la cola el diablo, ¿verdad? Y me caí. Oye, es que choqué, ¿qué pasó? No, es que el diablo fue el que me caí. No, yo no puedo estar viviendo de esa manera. Pasan accidentes, pasan situaciones, ¿sí? Ahora, no estamos tampoco tratando de defender al diablo, no ese es nuestro plan. Pero tampoco es estar pensando que todo tiene que ver por una cuestión espiritual, y que de repente incluso entramos a un lugar y, oye, sentí como una opresión, sentí algo feo. ¿Lo sentiste? Sí, mira, es que estaba una imagen ahí, ay, sentí muy feo. Bueno, la Biblia nos dice que las imágenes, ¿qué son? Nada. Entonces, ¿qué siente? Lo que está en su mente, simplemente. Y la Biblia me dice lo contrario, que cuando hay tinieblas y llega la luz, las tinieblas se disipan. O sea, el poder de Dios es grande. Dios es poderoso. Y hay enemigos, claro que sí, Satanás también, ¿sí? Pero está sujeto a la voluntad de Dios. Es más, Satanás tampoco muchos lo ven como que es el rey del infierno, ¿sí? A veces así pasan las caricaturas, las películas, que llegan al infierno y ahí está el Satanás, ¿verdad? No. El mismo infierno será un lago, o será un lugar de castigo para Satanás y todos sus demonios. O sea, no crean que él va a estar ahí recibiendo ni haciendo mercadotecnia, ya ve quién entra y quién no entra. No, el mismo infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Incluso lo que sí tengo que aprender y estar enterado es de esto. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y poquito del 9 también, si quieren, inicio del 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad. O sea, tiene que estar preparado, listo. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, no quiere decir que Satanás no es nuestro enemigo. Acuérdense lo que yo les dije: Satanás no es enemigo de Dios, pero Satanás sí es nuestro enemigo. Es uno de los tres enemigos que tenemos. Y lo que la Biblia me dice es que Satanás anda como león rugiente
buscando a quién devorar. Alguna vez hemos dicho este ejemplo, ¿no? Imagínate que de repente llevas a tu hijo al zoológico, ¿sí? Imagínate, bueno, vas a entrar al zoológico, llevas a tu niño, vas a tu familia, ya está todo listo, llegan bien temprano para ver los animales, y cuando estás a punto de entrar, bueno, pagas, y cuando estás a punto de entrar te dicen: señor, bienvenido, que disfrute su estancia aquí en el zoológico. Nada más queremos comentarle algo: se nos escapó León, pero pásele, con mucho gusto. ¿Qué harías? Algunos dirían: no entro. Y si tendrías que entrar, ¿cómo estarías? A la expectativa, ¿no? Que no vaya a andar el león por aquí, ¿no? Volteas para todos lados y nada, el león está arriba del árbol, ¿verdad? Y a punto de aventarse o atrás de ti. Pero esa expectativa de estar listo para cualquier situación es lo que la Biblia me enseña. Yo debo de estar preparado, porque Satanás anda buscando cómo destruirte, cómo desanimarte, cómo acabar completamente con tu vida. Jesús describe al diablo como padre de mentiras y como homicida desde el principio. ¿Cómo puedo vencer al diablo? ¿Cómo puedo vencer al diablo? ¿Tengo que pelear y luchar con él? La Biblia no me enseña eso. Porque de repente creemos que nosotros podemos pelear con él. Y se nos dice: es que eres más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es cierto. Y pensamos que la victoria está en nuestra. Y eso es cierto. Pero la Biblia me dice que es Jehová el que pelea por nosotros, que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Y me dice incluso Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En ningún momento dice que pelees. Me habla de resistir. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que esta es una persona y yo voy a hacer la función del enemigo, del diablo, y quiero tumbarlo y lo quiero empujar. Una persona, ¿qué tiene que hacer? Permanecer firme y resistir. Y si el diablo quiere moverte y tú estás firme en Dios, y si quiere tumbarte y tú estás firme en Dios, lo que va a hacer el diablo va a decir: no puedo. ¿Y qué va a hacer? Va a huir. Lo vemos en Job. Le has puesto un cerco, no lo puedo tocar. Lo vemos en Jesús. Satanás fue para tentarlo. Era hombre como nosotros, y lo tentó una vez, dos, la tercera, y cuando no pudo hacerlo caer, ¿qué hizo? Se fue. Nosotros tenemos que aprender a permanecer en la fe en Dios. Entender que simplemente mi seguridad, mi confianza está en Dios. Y la Biblia me dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces eso me lleva a entender algo. Yo no le puedo tener miedo al diablo, pero tengo que entender que es mi enemigo. Y que si yo no estoy bien delante de Dios, Satanás puede tomar ventaja sobre nosotros. Y creo que fue lo que pasó con Judas. Judas estaba con Jesús. Él caminó con Jesús. Estuvo caminando, estuvo viendo los milagros, convivió con Jesús, comió con Jesús, oyó las palabras de Jesús. Imagínate, él vio cuando Lázaro salió. Él vio cuando se multiplicaron los panes. Él vio cuando la gente que había muerto se levantaba. Él vio todo por 3 años. Incluso escuchó cuando Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo del Dios viviente.
puedo aprender algo. El estar con Jesús, el caminar con Jesús, no te hace un seguidor de Él. ¿Sí me explico? O sea, en otras palabras, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes saberte cantos de la iglesia, tú puedes saber Biblia, además, hasta puedes compartir. Y eso no te hace un seguidor. Por eso Jesús llega a decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, del que me envió. Jesús llega a decir: muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y eso qué? No fuiste tú, fui yo. En tu nombre profetizamos. Son mis palabras. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le dice: mas yo les voy a decir, nunca os conocí. O sea, nunca hubo una relación. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto me hace a mí poder ver y entender que el estar en la iglesia no te hace cristiano. Lo hemos dicho muchas veces. Mete unas piedras en una caja de galletas y no se van a convertir en galletas, ¿o sí? No. Por eso no el que entra a una iglesia se hace cristiano. Y el problema es que si tú no estás con Dios, al final lo vas a traicionar. Al final te vas a apartar. Por eso les decía en un principio, no hay una razón en la que la Biblia me muestre por qué razón Judas entregó a Jesús. ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Qué fue lo que vio? No nos dice. Pero lo que sí podemos ver es que al final Él lo va a traicionar. Él lo va a entregar. Y me hace ver, entender algo. Todos nosotros podemos llegar a este punto, que si no estamos bien tomados con Cristo, en algún momento le vamos a traicionar. Ahora, aquí no lo vamos a traicionar para entregarlo, porque ya murió y está a la diestra del Padre. Pero puede ser que nosotros mismos lo perdamos todo porque nuestro corazón está siendo movido por el diablo. Y eso sí es peligroso. Porque les dije en un principio, no es que Judas estaba poseído por el diablo, sino que probablemente escuchó, abrió su corazón y por cuanto no estaba firme, lo llevó a traicionar a Jesús. ¿Cuántas veces nuestro corazón no está firme? ¿Cuántas veces escuchamos más nosotros lo que el diablo me dice a lo que Dios me dice? ¿Cuántas veces no puedo vivir en esa santidad y agradándole a Él? Entonces tengo que tener cuidado, porque yo pudiera tomar la misma actitud que tomó Judas. Sigamos leyendo. Vamos a Marcos otra vez. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Recuerdan que estas eran unas fiestas muy importantes, principales para el pueblo judío, porque estaban hablando estas fiestas de cómo Dios había liberado al pueblo. Ellos estaban en Egipto, Dios había escuchado el clamor de ellos, Dios iba a sacarlos. Y cuando Dios hace las plagas, en la última plaga, Dios les dice que tienen que hacer un sacrificio, que tienen que degollar un cordero, que con esa sangre tenían que manchar las puertas, los dinteles de las puertas, y que era un simbolismo de que la sangre había cubierto sus pecados. Entonces iba a venir el ángel de Jehová a matar a todos los primogénitos. Entonces en la noche iba a venir sobre todo primogénito en cada casa, y donde no estuviera marcado con la sangre, iba a entrar e iba a morir el primogénito.
Mas si llegaba el ángel a la casa y la casa estaba manchada, marcada, cubierta con la sangre, ahí no iba a entrar la muerte, sino que iba a pasar por alto. Y eso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. También cuando Dios le dice salgan, y los panes, la fiesta de los panes y levadura, era precisamente recordar eso, cómo ellos salieron de prisa, cómo Dios los había libertado. Y estas eran fiestas muy importantes que tenían que hacer. Jesús está a punto, siendo ese cordero, de dar su vida y dar un cambio a ese momento de la Pascua, donde Él iba a establecer su sangre y su nueva Pascua o su salvación a todo aquel que le recibiera. Entonces tenían que preparar la comida y tener preparado todo para estas fiestas. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y de repente Jesús empieza a dar indicaciones y le dicen: van a ir a la ciudad, y cuando vayan a la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto no era común. Los que normalmente iban por el agua eran las mujeres, no los hombres. ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana? Sí, era la mujer la que iba normalmente por agua. Algunos dicen que cuando iba un hombre iba con un recipiente de pieles diferentes, pero normalmente en cántaros eran las mujeres. Y en este caso Jesús dice que es un hombre y dice: y seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde han de comer la Pascua con mis discípulos? Donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y aquí ellos llegan al lugar donde este hombre con el cántaro se detiene y les va a preguntar dónde está el aposento. El aposento era un lugar apartado. Algunos dicen que puede estar en alto, otros a un lado, que era como una bodega, pero era un lugar donde también ahí podían convivir. Incluso era un lugar donde se podía enseñar, ¿sí? No era una iglesia. Cuando hablan del aposento alto, cuando hablan del aposento, precisamente eran lugares donde podían reunirse para poder instruir o poder enseñar. Entonces Él está diciendo: ¿dónde está el aposento o el lugar donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Interesante, porque lo que Jesús está indicando es algo que va a suceder, o más bien sucede. Ellos van a ir, se van a topar con ese hombre, le van a seguir, le van a decir al señor de la casa: ¿dónde es el lugar que vamos a preparar para nosotros? La Biblia no nos dice quién le dijo, cómo se dio cuenta, ni nada, pero lo importante es que Jesús lo está diciendo, y lo que Jesús dice se cumple al pie de la letra. 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. En este momento es el que conocemos como el tiempo de la Santa Cena. Dice ahí: cuando Él vino y se sentó con ellos, también lo conocemos. No nos vamos a ir para allá, pero es el momento en que Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, donde Él va a cenar, a estar con ellos. Y dice en otro evangelio: al saber Jesús que Dios le había entregado todo, ¿sí?, tomó una vasija y va a empezar a lavar los pies de los discípulos. Tanto así que Él dice que lo que ellos están viendo lo tienen que hacer a los demás. Y esto me habla de servicio. Y creo que es bien importante que lo podamos nada más como una nota, nada más tener. Dios, siendo Dios, estaba dispuesto a humillarse y a lavar los pies a sus discípulos. ¿Es fácil o no es fácil hacer esto? Quizás para algunos sí,
Y más si aquí hay un pedicurista, pues de volada, es mi jale. Pero hay otros que dicen, para nada, ¿no? Pero Jesús lo está haciendo. Ahora, no había tenis Nike, no había Adidas, no había zapatos, eran chanclas y pasaban por cualquier camino y había que lavárselos, ¿no? Pero Jesús lo está haciendo por amor. Y creo que me ayuda a entender algo, que Jesús estaba dispuesto a servir. Y nosotros el día de hoy deberíamos de estar dispuestos a servir a aquel que lo necesita. Esto no termina aquí, porque verso 18 dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Imagínate que estás en la mesa. Otra vez, la mesa o el comer o el cenar en este tiempo es un gran privilegio. Es algo muy íntimo. No cualquiera podía entrar a la mesa al ser invitado. Y cuando están en esa mesa y quizás esperando que Jesús les diga algo más o agradable, mira lo que Jesús le dice: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Te puedes imaginar? Jesús lo sabe todo. Están los 12 comiendo y entre esos 12 estás tú. Espero que tú no seas Judas, ¿verdad? Pero ahí estás. Y cuando están comiendo, Jesús les dice: les digo algo que es cierto, y es muy cierto, pero uno de vosotros, uno de ustedes que come conmigo, que está conmigo, que convive conmigo de mi intimidad, me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Quizás la pregunta podría ser más como: ¿no soy yo, Señor? Ellos saben que Jesús lo sabe todo. Probablemente ellos están diciendo: no sé qué va a pasar, no sé por qué lo está diciendo. Pero la pregunta fue tan fuerte que quizás cualquiera pudiera haber dicho: claro que no, es lógico que yo lo vaya a hacer. Pero ellos están en ese momento tan quebrados donde empiezan a decir: ¿acaso seré yo, maestro? Y luego el otro: ¿seré yo el que va a hacer? En el libro de Lucas, no sé si Lucas o Juan, dice que además de esto también empezaron a discutir entre ellos si quién iba a ser el mayor. O sea, como bueno, y ahora que se vaya el Señor, ¿quién se va a quedar como jefe? Y ahí está Jesús escuchando la situación de cada uno de ellos. Verso 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno por uno: ¿seré yo? ¿seré yo? Y él respondiendo le dijo: es uno de los 12. O sea, como que, pues, ¿quién más, verdad? Eso no nos dice nada todavía. El que moja conmigo en el plato. Y era muy común que cuando partían el pan podían, quizás otra vez, son cosas que para nosotros no son comunes, ¿sí? A nadie te gustaría que te inviten a cenar y que te den tu plato y que de repente: ay, hermano, con permiso, lo voy a chopear tanto y su... ay, hermano, a mí también se me antojó, ¿me da chance? A mí también. No es así, ¿verdad? Y que tú digas: pues a mí me gustó el hermano de ella. Ahí va. Y no es normal, pero aquí es algo común. El pan se partía, incluso la copa la bebían todos, ¿sí? En un simbolismo, pero ellos están ahí. Él dice: el que moje conmigo en el plato. Y esto me habla de la intimidad, porque todos lo hacían. Entonces todavía no sabían quién iba a ser. Si nomás uno lo hubiera hecho, todos: ya lo vimos, sí, ya sé quién es el que va a entregarte. Pero nadie sabe quién lo va a hacer. Y luego dice el verso 21: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces
también me ayuda a entender algo. El que tomen a Jesús o la muerte de Jesús, a él no lo tomó de sorpresa. Lo hemos dicho, 3 veces les ha dicho en este evangelio: es necesario que vaya, que muera y que sufra. La última vez le dijo: será en Jerusalén donde me van a tomar, me van a bofetear, me van a herir. Y Jesús sabe que para eso ha venido. Jesús sabe que es lo que Dios quiere hacer, o a lo que Él ha venido para hacer. Entonces, por eso dice ahí: según está escrito de Él. Pero también quiero que entendamos algo, porque muchas veces se nos ha dicho que Dios había predestinado a Judas para que entregara a Jesús, y eso no es verdad. Porque si eso fuera cierto, entonces tuviéramos que pensar de que Dios es el que me lleva a hacer lo malo. O sea, Judas pudo haber dicho: bueno, yo entregué a Jesús porque tú así quisiste, Dios. Pero no es de esa manera, sino que Él da sino que Dios le da una libertad a todos, y cada uno va a actuar conforme a su voluntad, a sus deseos, sus acciones. Así es como sucede. Lo que pasa es que Dios, ¿por qué sabe que un hombre lo va a entregar? Porque Dios lo sabe todo, y es como si alguien ya hubiera visto la película. O sea, Jesús sabe lo que va a pasar. Es más, Él sabe lo que va a pasar mañana, Dios. ¿Por qué sabe? ¿Porque Él me mueve como robot? No, porque Él tiene conocimiento de todo. Y Él no hizo que Judas engañara a Jesús, porque ya dijimos que fue Satanás. Lo que sí es que Él sabe, y por eso Jesús dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que aunque ese hombre lo va a entregar, ese hombre no se va a arrepentir. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y aquí es donde Jesús empieza a mostrarnos lo que es la Santa Cena. Permítame también un ratito. Y está Jesús enseñando. Cuando Jesús dice que tomó el pan y que este es su cuerpo, tengo que aprender algo claramente. Jesús no se cortó un pedazo de él y les dio de comer a todos. Dijo: aquí va mi cuerpo, pruébelo. Nada de eso fue, sino que Jesús está hablando en un sentido figurado. Así como cuando Jesús dice que Él es la puerta, Jesús no se convirtió en puerta. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, Jesús no se convirtió en un camino. Cuando Él dice que yo soy la luz, y cada vez que él dice algo, me muestra que simplemente el pan es un simbolismo de lo que Él le iba a pasar. En Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6 me dice cuál era el propósito de Jesús, que Él iba a venir a sufrir. En Isaías 53, 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús, al tomar el pan y al partirlo, lo que está Él demostrando es lo que le va a suceder a Él. Cómo su cuerpo es molido. Por eso cuando nosotros agarramos aquí, que es la Santa Cena, que fue la semana pasada, agarramos el pan o la galletita como un simbolismo del pan, y al momento en que nosotros lo tomamos y lo metemos en nuestra boca,
Lo que está sucediendo es que yo debo recordar que de la misma manera en que ese pan va siendo molido, cortado, apachurrado, machacado, de la misma manera Jesús sufrió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús llega a decir en relación a la Santa Cena, dice, y esto hacer en memoria de mí. Y es que es ahí donde se establece la Santa Cena. Nosotros como iglesia lo participamos el primer domingo del cada mes. ¿Y por qué lo hacemos? Con el propósito de recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo más importante. Ahora, comenté ahorita que Jesús no se cortó un pedazo de su cuerpo, sino que es una manera de ser un simbolismo, porque nosotros no creemos que ese pedazo de pan, al momento en que lo vamos a comer, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Hay una enseñanza que es la transustanciación, donde que supuestamente la sustancia de Jesús se va directamente al pan, ¿sí? Lo que se va a comulgar o a comer, y que en ese momento literalmente es el cuerpo de Cristo. Y así la Biblia no lo enseña. Es una manera figurada para recordar esa galleta que damos nosotros, que nos gusta porque parece un panecito, ¿sí? Ese lo compramos en la tienda y lo venden en bolsitas y está bien barato y no es nada especial, porque simplemente recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo Él fue molido por nuestros pecados. Y luego dice el versículo 23, ahí en Marcos 14, 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es el momento en que Jesús está enseñando cómo no solamente va a su cuerpo a ser partido y molido, sino que la sangre de Él va a ser derramada, y va a ser derramada para el perdón de pecados de muchos. ¿Te acuerdas lo que dije en un principio de lo de la Pascua? Que la casa donde estaba manchada de sangre era el momento donde iba a pasar por alto la muerte y no les iba a tocar. Que que no iba a haber mortandad donde estuviera esa sangre. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios y Él ha derramado su sangre. Él es alguien en que ha sido examinado, le han preguntado y nunca, en lo que hemos visto, le han encontrado un defecto. Fue examinado por los sacerdotes. Y lo que Jesús está diciendo es, esta es mi sangre. Y esta mi sangre es un nuevo pacto donde va a haber perdón de pecados. Jesús le está dando un nuevo sentido a la Pascua, pero ahora a través de su sangre. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la Biblia me muestra que todos nosotros somos pecadores. Y la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Si un día Dios nos llama a su presencia y tenemos que rendir cuentas por nuestra condición de pecados, Dios nos va a encontrar culpables. Y tendríamos que estar apartados y separados de Dios completamente. Pero cuando Él fue a la cruz, cuando Él fue molido, cuando Él derramó su sangre, ahorita lo leíamos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos perdonados completamente. Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y es su sangre la que Él ha derramado. Es la sangre de Cristo que me transforma. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, hueca o vacía manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y no fuiste rescatados a través de oro o plata, sino fuiste rescatados a través de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, que lo hemos visto sin mancha y sin contaminación. En la copa también es simbólica. Aunque allá era una copa de vino, pues aquí no le damos vino. Aquí es un jugo de uva. Y es el jugo cualquier marca. Entonces, pero no es que esa sea literal la sangre de Cristo, que se transforme, no. Es un jugo normal que simboliza la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Y este es el nuevo pacto que Dios ha establecido. Y yo quisiera que leyéramos, vamos todos a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Mira lo que dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué va a hacer Dios? Nuevo pacto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Este es el nuevo pacto. Entonces, estamos hablando del mismo pacto que Dios está haciendo ahora a través de su Hijo Jesucristo. Este es un nuevo pacto, porque el otro pacto, el primero, no se cumplió. ¿Por qué? Dice el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el pacto de Moisés, que le llaman, que fue en el momento en que Dios los sacó de Egipto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, más adelante yo haré ese nuevo pacto que Jesús lo está haciendo o afirmando. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Lo que está diciendo Jesús, Dios precisamente es, voy a hacer un pacto nuevo donde ahora todos me van a conocer. Antes no era así. Antes solamente Dios podía mostrarse ¿a quién? Al sacerdote, una vez al año, entrar en el tabernáculo, y solamente el sacerdote tenía esa relación con Dios. Pero hoy Dios dice, este nuevo pacto es diferente, porque todos me van a conocer. Y Dios se abrió la oportunidad para que todos nosotros hoy le conociéramos. Sería muy triste que solamente el pastor o el sacerdote o el líder conociera a Dios y todos así. Pero dinos cómo es. No les puedo decir porque estoy en un nivel espiritual diferente al de ustedes. Sería muy triste. Pero hoy niños conocen a Dios, jóvenes conocen a Dios, adultos conocen a Dios. Y lo más impresionante es que dice, que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios cambia nuestras vidas a través de su palabra que pone en nuestro corazón. Él me dice, y seré yo a ellos por Dios. Hoy le llamamos a Dios nuestro Dios, nuestro Señor, y ellos me serán por pueblo. Somos sus hijos, le pertenecemos, soy de Él. Pero donde yo quisiera terminar, afirmar, es lo del final que dice, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de los animales cubría el pecado. La sangre de Cristo perdona el pecado. Y creo que para nosotros esto es una bendición. ¿Por qué?
Ahorita en la administración, nuestro hermano César hablaba que confesar tu pecado, o que tienes que entender que tienes que ser limpio delante de Dios. Bueno, yo puedo decirte el día de hoy que si tú has pecado y vienes arrepentido delante de Dios, Dios te perdona y nunca más se vuelve a acordar de tu pecado. Y para mí eso es una bendición. ¿Cuántas veces no en los matrimonios? ¿Cuántas veces no en las familias? Tenemos un conflicto y nos sacan cosas que ya pasaron. ¿Les gusta o no? A todos nos ha pasado. Pero acuérdate cuando éramos novios, ya somos abuelitos. Pero sí, pero todavía me duele. Pero ya te pedí perdón 1,000,000 de veces, pues como quiera me duele. Con Dios no es así. Con Dios le pido perdón y Él me perdona y nunca más se vuelve a acordar de mi pecado. Y esa es una bendición, porque somos malos, porque somos como Judas, que le hemos traicionado, le hemos negado, le hemos fallado. Y lo que a mí me encanta es saber que Dios nunca más se acuerda de mi pecado. Cuando Jesús está diciendo que Él es el nuevo pacto en su sangre, es que el perdón de pecados está a través de su sangre. Por eso es necesario recibir a Cristo en nuestros corazones, porque al momento que está Cristo, es como su sangre cae sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. Es la manera en que yo puedo estar bien delante de Dios. Y creo que eso es importantísimo para nosotros el día de hoy. Saber que si tú vienes con pecado y a lo mejor has venido sintiéndote mal, es que no me siento bien porque le fallé a Dios, es que no me siento bien porque he pecado, es porque no me siento bien porque le he traicionado. Bueno, quiero decir que hoy Dios te dice que su sangre te limpia de todo pecado. Y un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia y nunca rechaza. Si tú estás arrepentido de tu pecado y vienes y confiesas tu pecado y te apartas de él, es importantísimo, alcanza la misericordia de Dios, porque Él no está con un dedo señalándote. A veces hemos aprendido o hemos creído que Dios está en el templo, perdón, en su trono sentado, y parecía que tiene un látigo, pues, esperando en qué momento me equivoco para castigarme. Pero Dios no es así. Dios tiene sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que reconoce que ha pecado y necesita el perdón, porque Cristo ha tomado ese lugar y Él ha pagado completamente por él. Jesús dice: este es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramado. Verso 25: de cierto os digo, estamos en Marcos 14:25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es Jesús que le está diciendo: voy a ir, voy a morir, voy a ser muerto, pero voy a volver a levantarme, voy a volver a vivir y voy a volver a tomar del fruto de la vid en el reino de Dios. Y eso es importante porque me hace entender, o así creemos entender, que al rato vamos a seguir comiendo. ¿Cuánto le gusta la comida? A ver, levanta la mano, ¿le gusta la comida? Se nos nota, ¿verdad que sí? Oh, claro que sí. A mí lo que más me gusta es que a Dios le gusta el cabrito. Yo sé que arriba va a seguir habiendo cabrito, ¿verdad? Al que no le gusta el cabrito, come maná, ¿verdad? Pues échale ganas ahí, pero el cabrito va a haber para todos. Entonces, pero bueno, él me habla que Jesús va a resucitar. Jesús va a levantarse. Verso 26: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús le dice: esta noche, cuidado, todos se van a escandalizar, porque como dice el dicho, cuando hieren al pastor, las ovejas están dispersas. Pero después que haya resucitado, y Jesús le vuelve a decir: iré delante de vosotros a Galilea. De repente esto como que se les va a olvidar. Más adelante vamos a ver que Jesús se les va a aparecer y ni se van a acordar.
Pero entonces sale otro personaje que se llama Pedro. Verso 29. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Verdad? Y siempre habla Pedro abriendo la boca. Es más, decía un comentarista, siempre vemos a Pedro contradiciendo a Jesús. No lo leímos ahorita, pero cuando Jesús los va a lavar los pies, Pedro dice: no, a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dice: bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Bueno, entonces báñame. No, nomás los pies. ¿Sí? Nomás los pies, tranquilo. ¿Sí? Entonces, siempre está de repente Pedro en contra. Y aquí igual, se dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dice Jesús: de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y esto es importante para mí, porque no me voy a ir a la negación de Pedro. Hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Pero quizás la enseñanza a veces decíamos: ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por Dios? Y es bien fácil decir: yo. Jesús conoce a Pedro, y Pedro le dice: mira, antes de que el gallo cante, en otras palabras es: antes que amanezca, en esta noche me vas a negar 3 veces. Y él decía: no. Y muchas veces pudiéramos hacer así nosotros. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que no se trata de nuestras fuerzas. Además, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque nuestra vida cristiana no se basa en mi fuerza, en mi poder, en lo que yo hago. La vida cristiana se basa en lo que Dios hace por mí y en su fortaleza, en su ayuda. Y yo tengo que entender algo. Ya vimos a Judas. Dijimos que era un ladrón. Dijimos a alguien que caminó con Jesús, pero pareciera que nunca entregó su vida, nunca le conoció, y al final lo traicionó y lo entregó. Hoy estamos viendo a un hombre diferente. Pedro sí es un hombre que camina con Dios. Pedro sí es un hombre que conoce a Dios. Pedro es alguien que recibe revelación de Dios cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto así que Jesús le llega a decir: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero llega un momento donde Pedro va a negar a Jesús. Es el momento donde Satanás le dice a Dios: quiero tratar con Pedro, dame permiso. Y Dios le da permiso, porque lo que Dios quiere es que salga el fruto que hay, lo que hay realmente en su corazón de Pedro. Y me hace entender y ver algo. Yo puedo ser como Judas, pero también puedo ser como Pedro. Lo puedo traicionar o lo puedo negar. Te vas a dar cuenta que Pedro niega a Jesús. Además, hasta lo maldice. Y uno se queda con la boca abierta y decir: ¿cómo pudo haber hecho eso? Si mira quién es. Bueno, creo que de la misma manera, cuando nosotros fallamos, cometemos pecado, nos equivocamos, a veces pudiéramos decir: mira, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si era alguien que servía y buscaba a Dios. Entonces, esto me ayuda a entender algo. Satanás anda buscando a quien va a tumbar, a quien va a destruir, a quien va a arruinar. Pero Dios está contigo para fortalecerte y para ayudarte a que permanezcas firme. Y si hubieras fallado, y si te hubieras equivocado, tranquilo, ve a Él, confiesa tu pecado, que Él te perdona y nunca más se vuelve a acordar de nuestro pecado. Eso es lo más importante el día de hoy. Algunos creo que lo hemos negado. No se necesita decir: no soy cristiano, para negar a Jesús.
No se necesita decir, no, yo ni a la iglesia voy, aunque uno lo han llegado a hacer para negar a Jesús. Muchas veces, con tu forma de ser, con tus actos, con tu forma de hablar y de conducirte, negamos a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente pedir perdón y entender que Él está dispuesto a perdonarte en todo